El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados mientras caminaba por las calles de Valencia. La ciudad vibraba con la energía de las fallas, la gente reía y celebraba, pero yo me sentía distante, atrapada en una rutina que parecía no tener fin. La idea de un viaje juntos surgió como un susurro en mi mente. Un descanso en un yate podría ser la solución perfecta para reavivar nuestro matrimonio. Sin embargo, la falta de comunicación con mi esposo se interponía como una muralla entre nosotros. Cada día se volvía más difícil encontrar momentos para hablar. Las cenas eran silenciosas, llenas de miradas perdidas y conversaciones superficiales. Intenté planear una escapada, algo que pudiera unirnos nuevamente, pero cada vez que lo mencionaba, él desviaba la conversación hacia otros temas. La frustración crecía en mi interior, pero no sabía cómo romper ese ciclo. Una noche, mientras revisaba su teléfono por curiosidad, encontré un mensaje que me inquietó profundamente. Era un intercambio con alguien llamado M. No podía evitar sentir que había algo más detrás de esas letras. La inseguridad me invadió. ¿Acaso había algo que no sabía? Esa revelación se convirtió en una sombra que me siguió durante días. La cena familiar del viernes fue un intento más por parte mía de crear un ambiente cálido y acogedor. Pero cuando el jefe de mi esposo apareció inesperadamente en nuestra mesa, el aire se tornó denso. Su presencia era como una tormenta en medio de un día soleado, disruptiva e inesperada. Las conversaciones giraron en torno al trabajo y los proyectos futuros, mientras yo luchaba por mantener una sonrisa en mi rostro. El jefe hablaba con entusiasmo sobre su próximo viaje en yate a la costa mediterránea. En ese momento una idea audaz comenzó a tomar forma en mi mente: invitarlo a nuestro propio yate para forzar una conversación sincera entre nosotros dos. La idea era descabellada y arriesgada, pero la desesperación por salvar mi matrimonio me empujó a considerarla. Mientras el jefe compartía anécdotas sobre sus experiencias en el mar, mis pensamientos se desvían hacia lo que podría suceder si lo invitara realmente. ¿Sería capaz de manejar las repercusiones? La idea crecía como una semilla plantada en mi mente. Necesitaba actuar antes de que esa oportunidad se desvaneciera. Al final de la cena, me armé de valor para proponerlo. ¿Te gustaría acompañarnos al yate este fin de semana?, pregunté con una voz temblorosa pero decidida. El jefe sonrió sorprendido y aceptó sin dudarlo. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme. Había cruzado una línea invisible. Los días previos al viaje fueron un torbellino emocional. La duda sobre cómo reaccionaría mi esposo me mantenía despierta por las noches. Sin embargo, la decisión estaba tomada y no podía dar marcha atrás ahora. El día del encuentro llegó rápidamente. El aire estaba impregnado del olor a mar y aventura. Antes del viaje, decidí pasar por un bar local para relajarme un poco antes del encuentro tenso que anticipaba. Allí vi al jefe sentado solo en una mesa apartada. Me acerqué nerviosa, nuestras miradas se cruzaron y sentí una conexión inexplicable entre nosotros. Mientras intercambiábamos algunas palabras sobre nuestros planes para el fin de semana, un amigo de mi esposo entró al bar y nos vio juntos. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué pensaría? La situación era delicada y no podía permitirme ser vista así. Al salir del bar, la ansiedad se apoderó de mí cuando recordé lo que estaba a punto de hacer: invitar al jefe a compartir momentos íntimos en el yate mientras intentaba salvar mi matrimonio con otro hombre presente entre nosotros. El día del viaje llegó finalmente. El mar brillaba bajo el sol radiante mientras navegábamos hacia aguas tranquilas. A bordo del elegante yate todo parecía perfecto al principio: risas compartidas, recuerdos traídos a flote y promesas de nuevas oportunidades. Sin embargo, pronto noté que la tensión entre nosotros era palpable. Cada palabra parecía cargada de significado oculto. Mientras intentábamos conversar sobre nuestras vidas personales y laborales, las miradas furtivas revelaban más emociones reprimidas. De repente el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes amenazadoras aparecieron rápidamente ante nosotros como presagios ominosos del conflicto emocional que estaba por venir. Una tormenta inesperada se avecinaba sobre nuestras cabezas mientras buscábamos refugio bajo la cubierta del barco.
En medio del caos del viento y las olas golpeando contra el casco del barco, encontramos un viejo álbum de fotos guardado entre los compartimentos del yate. Al abrirlo, los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes felices de momentos pasados junto a mi esposo inundaron mis pensamientos. Las risas compartidas parecían tan lejanas ahora, cada foto era un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido juntos con el tiempo. En ese instante crítico donde los sentimientos emergían sin control debido a la tormenta externa e interna que enfrentábamos juntos, nuestros labios se encontraron accidentalmente. Ese beso fue confuso pero lleno de deseo reprimido, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea importante sin saber exactamente hacia dónde nos llevaría esa decisión impulsiva. El mar rugía afuera mientras nos sumergíamos aún más profundamente en nuestra propia tormenta emocional. Estábamos atrapados entre dos mundos distintos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades desconocidas ante nosotros. La confusión del beso aún danzaba en mi mente mientras caminaba por las calles de Valencia al día siguiente. El sol brillaba intensamente, pero su luz no lograba disipar la sombra de lo que había sucedido. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, cada paso resonando con el eco de una decisión que aún no comprendía del todo. Mi intención original había sido invitar al jefe de mi esposo al yate para forzar una conversación sincera. La idea me parecía un tanto descabellada, pero sentía que era la única manera de lograr una conexión genuina. Sin embargo, ahora me enfrentaba a dudas sobre cómo reaccionaría mi esposo al enterarse de que su jefe pasaría tiempo con nosotros. Había un riesgo palpable en esta situación, y no estaba segura si valía la pena. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando algunos documentos. Su expresión era seria, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Quería hablarle sobre la invitación, pero las palabras se atoraban en mi garganta. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más evidente, era como si un océano nos separara. Decidí actuar con naturalidad y le pregunté sobre su día. Él respondió con monosílabos, su mente claramente en otro lugar. Observé cómo sus ojos se perdían en el papel frente a él, y me pregunté si alguna vez volveríamos a ser los mismos de antes. La idea de invitar al jefe al yate seguía presente en mi mente, pero ahora sentía que podía ser un error monumental. Tomé aire y decidí enviarle un mensaje al jefe antes de que fuera demasiado tarde. ¿Te gustaría unirte a nosotros este fin de semana? Planeamos salir en el yate. Pulsé enviar con nerviosismo, sabía que esto podría cambiarlo todo. La respuesta llegó rápidamente, claro, sería genial. Su entusiasmo me sorprendió, no esperaba una aceptación tan rápida ni despreocupada. Un alivio momentáneo me invadió, aunque también una ola de incertidumbre. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría? El viernes por la noche decidimos salir a cenar para relajarnos antes del viaje. Elegimos un bar local lleno de vida, las risas y conversaciones resonaban alrededor nuestro mientras intentábamos mantener una charla ligera. Sin embargo, mi mente estaba inquieta, pensando en lo que sucedería al día siguiente. Fue entonces cuando vi a un amigo de mi esposo entrar en el bar. Su mirada se posó sobre nosotros por un instante demasiado largo, podía sentir cómo sus ojos examinaban nuestra interacción. Mi corazón latía con fuerza mientras él se acercaba a nuestra mesa. ¿Qué tal están?, preguntó con una sonrisa amigable, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Todo bien, respondí rápidamente, tratando de sonar despreocupada. Mi esposo asintió sin decir nada más, pero podía notar cómo la tensión crecía entre nosotros tres. La conversación continuó superficialmente hasta que el amigo se despidió y se alejó hacia la barra. Una vez solos nuevamente miré a mi esposo y vi la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente. Nada podía salir bien si continuábamos así, decidí cambiar el tema para evitar más preguntas incómodas. Pero el ambiente pesado persistía como una nube oscura sobre nuestras cabezas. El sábado llegó sin previo aviso y nos encontramos listos para zarpar hacia el mar abierto. El viento soplaba suavemente mientras el motor del yate rugía suavemente bajo nuestros pies. Todo parecía perfecto para una escapada romántica, o eso pensaba yo. Cuando llegamos al lugar donde habíamos acordado encontrarnos con el jefe,
mis nervios estaban a flor de piel. Observé cómo él se acercaba desde la orilla con una sonrisa despreocupada. Era difícil creer que había cruzado esa línea entre lo profesional y lo personal tan rápidamente. «Hola», dijo alegremente mientras subía a bordo del yate. «Hola», respondí con voz temblorosa mientras le indicaba dónde sentarse. Mi esposo lo saludó cordialmente, aunque noté su incomodidad ante la presencia del hombre que ocupaba un lugar tan crucial en su vida laboral. A medida que avanzábamos mar adentro, tratamos de mantener conversaciones triviales sobre temas superficiales, clima, trabajo y planes futuros para las vacaciones. Todo sonaba vacío entre los tres, las palabras parecían flotar sin sentido entre nosotros como olas rompiendo contra el casco del barco. Fue entonces cuando decidí romper ese silencio incómodo e iniciar una conversación más profunda sobre nuestras vidas personales y matrimonios. Sabía que tenía que hacerlo si quería llegar a algún lado con esta situación tensa. «Creo que es importante hablar sobre nuestras relaciones», dije finalmente mirando fijamente al jefe mientras trataba de leer su reacción. Él asintió lentamente, pareciendo entender hacia dónde quería llevar la conversación. «Tienes razón». Los minutos pasaron llenos de miradas cargadas e intenciones ocultas. Ambos sabíamos que estábamos navegando por aguas peligrosas donde los sentimientos podían desbordarse fácilmente sin previo aviso. En un momento inesperado durante esa conversación reveladora, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras ambos alcanzábamos la misma botella de agua sobre la mesa del yate. Fue suficiente para encender otra chispa entre nosotros dos nuevamente. Nos besamos. Ese beso fue diferente. No solo era deseo reprimido, sino también reconocimiento mutuo del caos emocional en el cual nos habíamos sumergido juntos sin quererlo realmente. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde intentaba salvar mi matrimonio y otro donde comenzaba a cuestionar qué significaban realmente mis sentimientos hacia este hombre prohibido frente a mí. El mar seguía rugiendo afuera mientras nos perdíamos cada vez más dentro de nuestra propia tormenta emocional. Sabía que esta decisión impulsiva podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. El yate se balanceaba suavemente en las olas, pero dentro de mí, una tormenta se desataba. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delicado que parecía a punto de romperse. Miré al hombre que estaba a mi lado, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión. Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, y el peso de esa decisión comenzaba a hacerse notar. ¿De verdad crees que esto es lo que necesitamos?, preguntó él, su voz apenas un susurro sobre el sonido del mar. No lo sé, respondí con sinceridad. Solo quería un momento para hablar, para aclarar las cosas. Los recuerdos de nuestro pasado comenzaron a fluir en mi mente como las olas contra el casco del yate. Las risas compartidas, los momentos felices, todo parecía tan lejano ahora. Busqué algo en su mirada que me dijera que aún había esperanza para mi matrimonio, pero solo encontré incertidumbre. Mientras tanto, el cielo se oscurecía lentamente. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, presagiando una tormenta inminente. No era solo la meteorología la que amenazaba nuestro día, también era la tormenta emocional que llevábamos dentro. La idea de perderme en este nuevo mundo me asustaba tanto como la posibilidad de perder lo que había construido con mi esposo. Quizás deberíamos volver, sugerí con un tono más firme del que realmente sentía. No quiero volver, replicó él, su voz cargada de frustración. No quiero que esto termine antes de haber tenido la oportunidad de hablar realmente. La lluvia comenzó a caer suavemente al principio, como si el cielo también estuviera indeciso sobre qué camino tomar. Pero pronto se convirtió en un torrente implacable, azotando el yate y creando un ambiente caótico alrededor de nosotros. Esto no es lo que imaginé, murmuré mientras intentaba protegerme del agua fría. Él se acercó más a mí, nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir su calor incluso bajo la lluvia helada. En ese momento caótico, encontramos refugio en nuestra vulnerabilidad compartida. Nuestros labios se encontraron nuevamente, llevándonos a un nuevo nivel emocional donde las palabras parecían innecesarias. La tormenta rugía afuera mientras nosotros permanecíamos en nuestra burbuja temporal. La conexión entre nosotros era intensa y abrumadora, era difícil discernir dónde terminaba uno y comenzaba el otro.
Pero esa conexión también traía consigo una carga pesada, la culpa por lo prohibido de nuestro encuentro. Cuando finalmente nos alejamos uno del otro, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos estado bajo el agua demasiado tiempo. Esto no puede seguir así, dije con firmeza mientras miraba hacia el mar embravecido. Lo sé, respondió él con resignación, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas allí. La lluvia seguía cayendo sin piedad mientras intentábamos encontrar claridad en medio del caos emocional desatado por nuestras decisiones impulsivas. La tormenta afuera podía ser vista como una metáfora perfecta de nuestra situación, incontrolable e impredecible. Mientras tratábamos de encontrar sentido a lo ocurrido, decidimos buscar algo para distraernos, exploramos el interior del yate buscando algún objeto familiar o significativo entre las cosas olvidadas por anteriores propietarios. Fue entonces cuando encontramos un viejo álbum de fotos escondido entre los cojines del sofá. Abrí la primera página con curiosidad y me encontré con imágenes llenas de sonrisas y momentos felices capturados en el tiempo. Bodas, cumpleaños y vacaciones familiares se desplegaban ante nosotros como testigos mudos de vidas pasadas llenas de amor genuino. Las risas resonaban en mis recuerdos mientras observaba esas imágenes, sin embargo, también sentí una punzada de dolor al recordar cómo esas memorias habían sido reemplazadas por distanciamiento y malentendidos en mi vida actual. Las fotografías eran un recordatorio doloroso del amor perdido entre mi esposo y yo. Es triste ver cómo todo ha cambiado, dijo él tras observar mis reacciones ante las imágenes nostálgicas. Sí, respondí mientras pasaba las páginas lentamente. Me gustaría volver a esos días. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra el cristal del yate, cada gota parecía resonar con mis pensamientos sobre lo perdido y lo que estaba arriesgando al estar aquí ahora. La conexión entre nosotros había crecido exponencialmente durante este tiempo juntos, pero ¿era eso suficiente para justificar lo que estábamos haciendo? En medio de mis reflexiones internas, sentí una mano cálida sobre mi brazo. Su toque fue reconfortante pero también me hizo dudar aún más sobre qué camino elegiría seguir después de esta experiencia compartida. Nadie dijo que sería fácil, comentó él suavemente mientras observaba cómo luchaba con mis emociones internas. No debería ser así, murmuré casi para mí misma mientras cerraba el álbum abruptamente, necesitaba claridad más allá del caos visual frente a mí. La tormenta comenzó a amainar lentamente mientras nuestras conversaciones nos llevaban por senderos inciertos, cada palabra pesada traía consigo la carga emocional acumulada durante años sin resolver entre mi esposo y yo. Sabía que debía enfrentar esa realidad tarde o temprano. Quizás este encuentro estaba destinado a ser solo un paso intermedio hacia algo más grande, o tal vez era simplemente un error monumental disfrazado de oportunidad. Mientras contemplábamos nuestro futuro incierto juntos bajo la tenue luz intermitente proveniente del cielo despejándose lentamente hacia la calma después del aguacero torrencial exterior, comprendí algo fundamental. Ya no éramos solo dos personas atrapadas por sus deseos reprimidos, éramos dos almas buscando respuestas dentro del torbellino emocional creado por nuestras decisiones impulsivas e incontrolables circunstancias externas. Esa revelación me llevó a preguntarme si realmente podría enfrentar lo inevitable, regresar al hogar donde mi esposo esperaba sin saber nada sobre esta travesía secreta llena de momentos intensos compartidos aquí hoy. El silencio envolvió el espacio entre nosotros mientras digería esa verdad incómoda, una verdad cargada no solo con culpa sino también con anhelos profundos por reconectar conmigo misma antes de poder decidir qué hacer después. El sonido del teléfono rompió la quietud de la noche, un recordatorio brutal de la realidad que acechaba en las sombras. La pantalla iluminó el rostro del jefe, y por un instante el aire se volvió denso. La culpa me envolvió como una manta pesada, pero no podía ignorar que esta conexión había despertado algo en mí que llevaba años dormido. ¿Debo contestar?, pregunté en voz baja, casi como si esperara una respuesta que pudiera salvarme de esta situación. Él, con su mirada intensa y confusa, solo asintió lentamente. Al final, opté por dejarlo sonar hasta que se detuvo. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros nuevamente. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré sintiendo cómo las palabras pesaban en mi lengua. La tensión entre los dos era palpable. Habíamos cruzado una línea que no podía desdibujarse fácilmente. No lo sé, respondió él finalmente, su voz un susurro quebrado.
Pero hay algo real aquí. Su sinceridad me sorprendió y a la vez me aterrorizó. ¿Era posible que ambos estuviéramos buscando lo mismo en este mar de confusiones? Con cada segundo que pasaba, el peso de nuestras decisiones aumentaba. A medida que nos sentábamos juntos en ese yate anclado en medio del Mediterráneo, las olas golpeaban suavemente el casco, como si intentaran arrastrarnos hacia una realidad más sencilla. Pero no había nada simple en lo que estaba ocurriendo. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta, sumidos en conversaciones profundas y reveladoras sobre nuestras vidas. Hablamos de sueños olvidados y miedos ocultos, descubrimos intereses compartidos que nunca habíamos imaginado tener. En medio de esa conexión emocional, la culpa comenzó a diluirse un poco. Siempre quise aprender a navegar, confesé al mirar hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Podríamos hacerlo juntos, sugirió él con una sonrisa tímida. La idea de pasar más tiempo juntos parecía tentadora y aterradora al mismo tiempo. No solo era un escape, era una posibilidad de redescubrir partes de mí misma olvidadas por años. Sin embargo, la llamada perdida seguía resonando en mi mente como un eco persistente. Finalmente decidí enviarle un mensaje corto a mi esposo: ¿todo bien? No era completamente honesta, pero tampoco podía arriesgarme a revelar demasiado. Cuando finalmente nos quedamos solos nuevamente bajo las estrellas brillantes del Mediterráneo, sentí como la atmósfera se tornaba más intensa. Pasamos la noche juntos, pensaba mientras las olas murmuraban su canción eterna alrededor de nosotros. El cielo estrellado parecía ser testigo mudo de nuestra lucha interna entre deseos y responsabilidades. A medida que avanzaba la noche y nos acercamos más físicamente, cada roce accidental encendía chispas inesperadas entre nosotros. Sin embargo, había momentos en los cuales me detenía a reflexionar sobre mi vida. Mi hogar vacío y las promesas rotas flotaban como fantasmas en mi mente. ¿Qué va a pasar después?, pregunté repentinamente, sintiendo como si hubiera roto un hechizo. No lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora en su voz. Pero creo que debemos ser honestos con nosotros mismos. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, necesitaba claridad para poder tomar decisiones sobre mi futuro inmediato. Pero esa claridad estaba llena de incertidumbre y miedo al cambio. La noche avanzó lentamente mientras compartíamos historias sobre nuestras infancias y sueños perdidos. Cada palabra parecía acercarnos más a un abismo desconocido pero intrigante al mismo tiempo. Sin embargo, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades ineludibles. Cuando finalmente llegó la hora de despedirnos del mar y regresar al puerto donde todo había comenzado, donde mis decisiones tendrían consecuencias, una sensación abrumadora se apoderó de mí. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo inevitable? Mientras comenzábamos a recoger las cosas del yate bajo el tenue brillo del amanecer valenciano, miré hacia el horizonte una vez más. El sol asomándose traía consigo nuevas oportunidades pero también nuevas preguntas sin respuesta. El viaje hacia casa se sintió interminable, cada kilómetro recorrido era una mezcla de ansiedad y anticipación por lo que encontraría al llegar a casa, mi esposo esperando sin saber nada sobre esta nueva faceta oculta de mi vida. El rostro del jefe apareció repetidamente en mis pensamientos mientras conducía hacia nuestro hogar familiar. Sus ojos llenos de comprensión contrastaban con la confusión creciente dentro de mí sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan compleja. Al llegar a casa, todo parecía estar igual, las mismas paredes adornadas con recuerdos felices pero también dolorosos, los mismos muebles donde tantas veces había reído o llorado junto a mi esposo. Sin embargo, ahora todo tenía un nuevo significado tras esa noche reveladora. En ese instante crucial antes de abrir la puerta principal, sabía que debía enfrentar tanto mis propios sentimientos como los del hombre al otro lado. Una sensación abrumadora me invadió. ¿Podría realmente seguir adelante sin perderme en el proceso? La vida puede ser cruelmente irónica. Aquí estaba yo intentando salvar un matrimonio mientras exploraba caminos prohibidos hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de reconciliar ambas realidades? Las decisiones difíciles estaban por venir y no podía escapar del eco persistente del deseo versus responsabilidad que resonaba dentro de mí. Las luces del hogar brillaban con una calidez engañosa, contrastando con la tormenta de emociones que me invadía.
Al abrir la puerta, el aire se sentía denso, como si cada rincón estuviera impregnado de las decisiones que había tomado en el yate. La risa distante de mi esposo resonaba en la sala, un eco de la vida que había llevado antes de que todo se complicara. Él estaba allí sentado en el sofá, ajeno a los secretos que guardaba. Su mirada se alzó al verme entrar, pero no había en sus ojos la chispa que solía iluminar nuestros días. En su lugar, una sombra de sospecha parecía asomarse. «¿Cómo te fue?», preguntó con una sonrisa forzada. «Bien», respondí, tratando de mantener mi voz neutra. La culpa me apretaba el pecho como un corsé demasiado ajustado. Cada palabra era un acto de equilibrio sobre un hilo delgado entre la verdad y la mentira. Mientras me acomodaba en una silla frente a él, recordé el momento en que nuestros labios se encontraron por primera vez en el yate. Había algo liberador y aterrador en esa conexión, pero ahora me sentía atrapada entre dos mundos, el amor familiar y una nueva atracción peligrosa. Las horas pasaron mientras hablábamos de trivialidades, cada frase era un intento fallido de ignorar lo que realmente sucedía entre nosotros. La tensión era palpable, él notó mi inquietud y frunció el ceño. «¿Estás bien?». «Pareces distraída», dijo, su voz cargada de preocupación. «No es nada», respondí rápidamente sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. La verdad estaba ahí, latente y ansiosa por salir a la luz. Después de cenar, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Las luces parpadeantes de Valencia iluminaban las calles como estrellas caídas, sin embargo, mi corazón estaba lejos de esa belleza. Caminé sin rumbo fijo mientras reflexionaba sobre lo sucedido en el yate y lo que eso significaba para mi matrimonio. El jefe había comenzado a mostrar interés por algo más serio entre nosotros, sus palabras aún resonaban en mis oídos. Podríamos ser más que esto. Esa idea era tentadora y aterradora a partes iguales. ¿Era posible construir algo nuevo sin destruir lo viejo? Mientras caminaba bajo la suave brisa nocturna, mis pensamientos se centraron nuevamente en mi esposo. ¿Qué pasaría si él sospechaba algo? Su actitud reciente parecía indicar que había notado un cambio sutil en mí. La culpa se intensificó al recordar los momentos compartidos, las risas durante las fallas, las promesas hechas bajo los fuegos artificiales. Al volver a casa, encontré a mi esposo esperando pacientemente en el sofá con una taza de té humeante entre sus manos. La imagen era reconfortante pero también dolorosa, su amor parecía tan genuino mientras yo luchaba con mis propios deseos ocultos. ¿Quieres hablar?, preguntó con suavidad mientras me sentaba junto a él. Sí, murmuré sin saber por dónde empezar. Las palabras parecían danzar alrededor de mí sin encontrar su camino hacia afuera. Te he notado distante últimamente, continuó él con cautela. ¿Hay algo que debamos discutir? Su mirada buscaba respuestas en mis ojos. Yo sabía que debía ser honesta, pero temía lo que eso podría significar para nosotros. El silencio llenó la habitación mientras pensaba qué decirle. La verdad pesaba sobre mí como una roca, cada posible confesión se sentía como un salto al vacío. Es solo, he estado pensando mucho sobre nosotros, finalmente logré articular con dificultad. No podía decirle lo que realmente sucedió, no podía romperlo aún más con mis revelaciones. Él asintió lentamente como si comprendiera más de lo que decía mi boca callada. A veces creo que hemos perdido nuestra conexión, confesó él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su comentario me golpeó con fuerza, era cierto y doloroso reconocerlo así. Pero entonces pensé en cómo había buscado esa conexión fuera del matrimonio, buscando consuelo donde no debería haberlo encontrado. La noche avanzó y aunque intentamos hablar sobre nuestras preocupaciones mutuas, la conversación nunca llegó al fondo del asunto real. Lo sucedido durante ese día fatídico en el yate seguía siendo un secreto entre nosotros dos. A medida que los días pasaron tras esa conversación incómoda, comencé a notar cambios sutiles en mi esposo, miradas furtivas hacia mí cuando creía que no estaba prestando atención o comentarios sobre cosas cotidianas cargados de significado oculto. Era como si estuviera esperando algo más profundo para salir a la luz. En medio de esta confusión emocional, recibí un mensaje del jefe. ¿Podemos hablar pronto? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas.
Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, sabía exactamente lo que quería decir con eso y no podía evitar sentirme intrigada por su propuesta mientras enfrentaba mis propias dudas internas sobre qué camino tomar. La presión aumentaba cada vez más, debía decidir qué quería realmente para mí misma antes de perderme completamente entre dos mundos opuestos e irreconciliables. Una tarde decidí salir al parque nuevamente para reflexionar lejos del ruido cotidiano del hogar. El aire fresco me llenó los pulmones mientras caminaba por senderos conocidos pero ahora extraños debido a mis pensamientos conflictuados. Al mirar hacia arriba vi cómo los árboles comenzaban a florecer, simbolizaban nuevos comienzos mientras yo permanecía estancada entre decisiones pasadas y futuras inciertas. De repente escuché risas infantiles cerca del estanque donde solíamos ir juntos como familia años atrás. Esos recuerdos golpearon fuerte contra mi pecho lleno de nostalgia e inseguridad acerca del futuro inmediato. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida después de ese paseo reflexivo cuando encontré una carta olvidada entre algunas cosas viejas, una carta escrita hace años por mi esposo llena de promesas dulces e ilusiones compartidas sobre nuestro futuro juntos. Mis manos temblaron al leerla nuevamente. Cada palabra resonó profundamente dentro mío mientras recordaba cuánto habíamos luchado juntos para construir nuestra vida familiar hasta ese momento tan crítico donde ahora nos encontrábamos divididos por secretos inconfesables. Consciente del peso emocional acumulado dentro mío, decidí enfrentar al jefe esa misma noche antes del encuentro planeado. Debía poner fin a esta confusión o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio y cualquier posibilidad futura, en este mar impredecible donde había navegado sin rumbo claro ni dirección definida. Al final del día entendí algo esencial: las decisiones difíciles estaban ante mí, y ya no podía seguir navegando entre dos mundos sin tomar acción decisiva. La noche se tornó pesada con el silencio que rodeaba mis pensamientos. La presión social y familiar se manifestaba en cada rincón de mi hogar. Las preguntas de mi madre resonaban en mi mente como un eco constante que no podía ignorar. ¿Cómo va tu matrimonio? Era una pregunta sencilla, pero su peso era abrumador. Cada vez que la escuchaba, recordaba los momentos felices compartidos, las promesas hechas y la vida construida juntos. Sin embargo, esos recuerdos empezaban a desdibujarse ante la realidad actual. Al buscar un respiro en medio de esta tormenta emocional, decidí revisar algunos objetos guardados en un viejo baúl. Allí encontré una carta de amor escrita por mi esposo años atrás. Las palabras eran dulces y sinceras, llenas de esperanza y sueños compartidos. Al leerla, una mezcla de nostalgia y tristeza me invadió. Era un recordatorio de lo que alguna vez fue nuestro amor, pero también de lo que había cambiado. El contraste entre esa carta y mis recientes decisiones me hizo sentir atrapada entre dos mundos, el amor por mi esposo y la atracción por el jefe. La confusión crecía como una sombra alargada sobre mis pensamientos. ¿Era posible reconciliar estos dos aspectos de mi vida? La idea de perderlo todo me aterrorizaba. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado que reflejaba mi estado emocional. Antes del encuentro planeado con el jefe, decidí dar un paseo por el parque cercano para aclarar mis ideas. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba entre los árboles, buscando respuestas en la naturaleza. Los niños jugaban a lo lejos, riendo despreocupadamente, sus risas me recordaron lo simple que puede ser la felicidad. En medio de mis reflexiones, decidí enviarle un mensaje al jefe para confirmar nuestra reunión. No podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción al pensar en verlo nuevamente. La conexión que habíamos establecido era intensa, pero también peligrosa. ¿Qué pasaría si tomábamos decisiones impulsivas? Al llegar al yate, la vista del mar Mediterráneo me ofreció una sensación momentánea de paz. El sonido de las olas rompía contra el casco como un canto suave que invitaba a dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, esa calma se disipó rápidamente cuando vi al jefe acercarse con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. «Hola», dijo él. «Me alegra verte aquí». Sus palabras fueron amables, pero había algo en su tono que sugería expectativas más allá de una simple conversación. «Necesitamos hablar», respondí con firmeza. «Esto no puede seguir así». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento.
Nos sentamos en la cubierta del yate, rodeados por el murmullo del mar y el viento suave que prometía libertad pero también incertidumbre. He estado pensando mucho, comenzó él, sobre nosotros y lo que esto significa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras luchábamos con nuestros propios sentimientos contradictorios. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos al borde de tomar decisiones difíciles. A medida que conversábamos sobre nuestras vidas y deseos ocultos, sentí como las barreras emocionales comenzaban a desmoronarse entre nosotros. Pero esa cercanía también traía consigo una carga pesada, la culpa por traicionar a quien había sido mi compañero durante tantos años. De repente su teléfono vibró interrumpiendo nuestro momento íntimo. Era un mensaje inesperado del esposo preguntando dónde estaba yo exactamente. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de ser descubierta en este juego peligroso. ¿Qué le digo? Pregunté sin poder ocultar mi inquietud. Él miró hacia otro lado antes de responder. La verdad siempre es mejor, aunque duela. Sus palabras resonaron dentro mío como un campanazo claro en medio del caos emocional en el cual me encontraba sumida. ¿Era realmente capaz de enfrentar esa verdad? Tomé aire profundamente antes de responder al mensaje. Estoy bien, solo dando un paseo. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y las elecciones que nos habían llevado hasta aquí, una sensación extraña se apoderó de mí. Estaba siendo arrastrada hacia algo desconocido e inevitablemente transformador. El momento culminante llegó cuando él se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de retroceder abruptamente como si hubiésemos tocado fuego vivo. La confusión reinó nuevamente entre nosotros. Ese beso fue tanto un alivio como una condena a nuestra situación actual. Esto es complicado, dijo él finalmente, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Las palabras flotaron entre nosotros mientras intentábamos encontrar sentido a todo lo ocurrido hasta ahora. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral, si seguía adelante con esta relación secreta o regresaba a casa para enfrentar la realidad con mi esposo. El tiempo avanzaba velozmente mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra parecía pesar más que la anterior hasta convertirse en un gran bulto difícil de procesar. Finalmente llegué a la conclusión dolorosa: debía tomar una decisión clara antes de perderme irremediablemente en este mar impredecible donde había navegado sin rumbo claro ni dirección definida. La noche caía lentamente sobre nosotros mientras nos preparábamos para salir del yate. Sentía cada paso como si fuese hacia lo desconocido. Con cada movimiento hacia atrás hacia la costa firme donde esperaba mi marido, sentí como los hilos invisibles entre los tres se tensaban peligrosamente. El sol se escondía detrás del horizonte cuando llegamos a tierra firme. Ese instante quedó grabado en mí como un punto decisivo lleno tanto de promesas como advertencias inminentes sobre lo que estaba por venir. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminábamos hacia el coche. Cada paso resonaba en mi mente una mezcla de ansiedad y determinación. La imagen de mi esposo esperándome en casa se entrelazaba con la memoria del día que había pasado en el yate. La confusión que había sentido antes ahora se convertía en un torrente de emociones. Al llegar al hogar, la luz suave del atardecer iluminaba la sala. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con un libro en las manos, pero sus ojos se alzaron al escucharme entrar. La calidez del lugar contrastaba con la frialdad que sentía dentro de mí. Su mirada buscaba respuestas que no sabía si podía ofrecer. ¿Cómo fue el día?, preguntó intentando sonar casual. Bien, solo un poco de tiempo para reflexionar, respondí sin poder evitar que mis palabras sonaran vacías. El silencio se instaló entre nosotros como un manto pesado. Sabía que debía hablar, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. Era como estar atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos compartidos y otro lleno de posibilidades inciertas. Mientras me movía por la casa, recordé los momentos felices que habíamos vivido juntos, risas en la cocina, paseos por el puerto, las fallas iluminando nuestras noches. Pero cada uno de esos recuerdos ahora parecía empañado por lo ocurrido en el yate. ¿Te pasa algo?, su voz interrumpió mis pensamientos. No. Solo estoy cansada, dije, evitando su mirada. Él asintió lentamente como si supiera que había más detrás de mi respuesta.
El peso del secreto que llevaba conmigo era abrumador y sentí que debía liberarlo antes de que me consumiera por completo. Finalmente tomé aire y decidí enfrentar la verdad. Me senté frente a él, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que había estado sintiendo. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, comencé, sintiendo como cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Él dejó su libro a un lado y me miró fijamente. En sus ojos vi una mezcla de preocupación e interés. ¿A qué te refieres? Las palabras fluyeron desde lo más profundo de mi ser, como si hubieran estado esperando este momento para salir a la luz. Siento que hemos estado distantes, yo he estado distante, confesé. Y no sé cómo volver a conectarnos. Un silencio pesado llenó la habitación mientras él procesaba mis palabras. Su expresión cambió sutilmente, ya no era solo preocupación sino también una chispa de reconocimiento. Yo también he sentido eso, admitió finalmente. He estado lidiando con cosas en el trabajo y no he estado presente como debería. Sus palabras resonaron dentro de mí, era un alivio saber que no estaba sola en esta lucha. Pero al mismo tiempo eso significaba enfrentar una verdad aún más complicada, nuestra desconexión iba más allá de mí y se extendía hacia él. Mientras hablábamos sobre nuestros problemas, el pensamiento del jefe regresó a mi mente como una sombra persistente. Su propuesta había sido clara, hacer oficial nuestra relación después de revelar la verdad. Pero, ¿qué significaba eso realmente? El dilema se intensificaba, por un lado estaba mi matrimonio y por otro una nueva posibilidad que despertaba emociones desconocidas dentro de mí. La lucha interna me desgastaba mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. Cuando finalmente compartí mis sentimientos sobre lo ocurrido en el yate, su reacción fue inesperada. No mostró rabia ni decepción, solo una profunda tristeza reflejada en sus ojos. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un eco vacío. No sabía si quería seguir adelante o retroceder hacia lo conocido pero insatisfactorio. La confusión reinaba en mi corazón mientras consideraba las implicaciones de cada elección posible. La conversación se tornó más profunda y sincera a medida que exploramos nuestras emociones ocultas durante años, miedos compartidos y sueños olvidados comenzaron a salir a flote como burbujas en el agua tranquila. Sin embargo, cada revelación también traía consigo una carga pesada. ¿Podríamos realmente reconstruir lo que habíamos perdido? Finalmente, después de horas hablando sin parar, llegamos al punto culminante, debíamos tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro juntos o separados. Era una conversación necesaria pero aterradora, cada palabra parecía tener el poder de cambiar nuestras vidas para siempre. En ese momento crucial escuché el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje del jefe preguntando cómo había ido mi día tras regresar del viaje al mar. Mi corazón dio un vuelco ante la llegada repentina del recuerdo fresco e intenso del otro lado de esta historia complicada. Mi esposo notó mi reacción instantáneamente, su mirada pasó del interés a la sospecha cuando vio cómo me tensé ante esa notificación inesperada. ¿Quién es?, preguntó con un tono neutral pero firme que revelaba su inquietud interna. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por decidir si debía ser honesta o protegerlo aún más al ocultar esta parte crucial de mi vida reciente. Pero ya no podía seguir escondiendo verdades, eso solo fortalecería las murallas entre nosotros aún más. Así fue como tomé aire nuevamente y decidí abrirme completamente. Ese es mi jefe, dije finalmente. Me ha estado enviando mensajes desde hace días. El silencio resultante fue ensordecedor mientras ambos asimilábamos lo dicho, su expresión cambió drásticamente ante esta revelación inesperada y dolorosa para ambos. En ese instante comprendí algo fundamental, aunque había intentado salvar nuestro matrimonio buscando respuestas fuera de él, esas decisiones habían creado nuevas grietas difíciles de reparar entre nosotros dos. Y así quedamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno donde aún existía amor verdadero y otro donde los secretos amenazaban con desmoronarlo todo. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre el mar Mediterráneo, pero en mi interior reinaba una tormenta de emociones. La decisión que debía tomar se presentaba como un laberinto sin salida.
Mientras miraba hacia el horizonte, recordé cada palabra que había intercambiado con él y cada momento que había compartido con mi esposo. La complejidad de mis sentimientos me envolvía como una niebla densa. El yate se mecía suavemente y la brisa marina acariciaba mi rostro. La idea de un nuevo comienzo parecía distante, casi inalcanzable. Había estado buscando respuestas en los brazos equivocados, y ahora la verdad era más confusa que nunca. El amor que aún sentía por mi esposo competía con la atracción y la conexión emocional que había encontrado con su jefe. Mientras me preparaba para enfrentar a mi esposo, una parte de mí anhelaba regresar a la simplicidad de nuestra vida anterior, donde las preocupaciones eran menores y los días transcurrían sin complicaciones. Pero sabía que esa vida ya no existía, todo había cambiado irrevocablemente. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba sentado en la sala, su mirada fija en un punto indefinido. Cuando entré, levantó la vista y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y resignación. ¿Cómo fue tu día?, preguntó con voz apagada. Difícil, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para iniciar la conversación que sabía que debía tener. La charla se alargó entre silencios incómodos y miradas evasivas. Finalmente reuní el valor necesario para hablar sobre lo sucedido en el yate. No podía seguir ocultando mis sentimientos ni las decisiones que había tomado. Necesitamos hablar sobre nosotros, comencé. He estado reflexionando mucho últimamente. Él me interrumpió antes de que pudiera profundizar más. Lo sé, dijo con voz grave. He sentido un cambio en ti desde hace tiempo. No puedo ignorarlo más. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. La verdad había salido a la luz antes de que yo pudiera siquiera plantearla por completo. En ese instante comprendí que ambos habíamos estado navegando por aguas turbulentas, cada uno lidiando con sus propios demonios. Mientras hablábamos sobre nuestras inquietudes y decepciones, algo dentro de mí se quebró definitivamente. La culpa por lo ocurrido con su jefe pesaba sobre mis hombros como una losa imposible de levantar. Sin embargo, también había un rayo de esperanza. Tal vez este enfrentamiento pudiera llevarnos a una nueva etapa en nuestra relación. El reloj avanzaba implacablemente mientras discutíamos nuestras expectativas y deseos no cumplidos. Era evidente que ambos habíamos fallado en comunicarnos adecuadamente durante años, nuestros corazones estaban llenos de palabras no dichas y emociones reprimidas. Cuando finalmente mencioné lo sucedido en el yate, su reacción fue inesperada. En lugar de enfadarse o culparme, mostró una comprensión sorprendente. Lo entiendo, dijo lentamente. Ambos hemos estado buscando algo fuera de nosotros mismos cuando deberíamos haberlo encontrado juntos. Esa revelación nos llevó a un lugar vulnerable pero necesario. Comenzamos a hablar sobre nuestras necesidades individuales y cómo habíamos dejado que las rutinas diarias ahogaran nuestra conexión emocional. Era un paso hacia adelante, pero también sentí el peso del pasado aún presente entre nosotros. A medida que la conversación avanzaba hacia nuevos horizontes posibles, me di cuenta de lo difícil que sería dejar atrás lo ocurrido con su jefe. A pesar del entendimiento mutuo, había demasiados sentimientos mezclados, amor por mi esposo y confusión respecto a lo vivido con él. El silencio envolvió la habitación cuando finalmente decidimos tomar un descanso para reflexionar sobre lo conversado. Mi mente giraba entre las posibilidades. ¿Podríamos realmente reconstruir nuestro matrimonio? ¿O simplemente estábamos posponiendo lo inevitable? Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran como olas rompiendo contra las rocas del puerto, incesantes e impredecibles. Recordé cada momento compartido con él, las risas en el bar local, las conversaciones profundas bajo las estrellas en el yate. Todo parecía tan intenso pero tan efímero al mismo tiempo. Al amanecer del día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier decisión final sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y los bancos vacíos, reflexioné sobre quién era realmente yo fuera del matrimonio, una mujer atrapada entre dos mundos irreconciliables. La presión emocional era abrumadora. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio sin saber qué dirección tomar al saltar al vacío desconocido delante de mí. Las voces internas luchaban por hacerse escuchar,
una parte deseando seguir adelante con su jefe por pura atracción física, otra parte anhelando rescatar lo poco que quedaba del amor matrimonial genuino. Finalmente decidí regresar a casa. Necesitaba hablar nuevamente con mi esposo antes de tomar cualquier decisión drástica o irreversible. Al entrar al hogar familiar sentí una mezcla extraña entre nostalgia y determinación. Sabía que tenía mucho más en juego ahora. Cuando llegué a la sala donde él estaba sentado nuevamente mirando hacia afuera por la ventana, noté cómo su expresión reflejaba ansiedad e incertidumbre también. Era evidente que ambos estábamos buscando respuestas al mismo dilema desde perspectivas diferentes pero igualmente válidas. Debemos ser honestos el uno con el otro, comencé nuevamente, porque esto no puede continuar así. En ese instante sonó mi teléfono móvil. Miré rápidamente la pantalla esperando ver algún mensaje reconfortante o incluso alguna señal positiva. Pero era él, su jefe me estaba enviando un mensaje directo preguntando cuándo podríamos vernos nuevamente para discutir nuestro futuro. El corazón se me detuvo momentáneamente mientras leía esas palabras cargadas de implicaciones ocultas. Mi esposo observó mi reacción instantáneamente. Sus ojos se encontraron con los míos llenos de preguntas sin respuesta ni explicaciones suficientes para calmarlo. Las decisiones estaban llamando a mi puerta nuevamente mientras nos encontrábamos atrapados entre dos realidades irreconciliables.